hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta un tema que realmente es muy importante y se destaca en gran manera porque este es un aspecto muy significativo con relación a nuestras creencias. Esto es parte de nuestras 28 doctrinas. Esto es a saber el día del juicio y el día de la expiación, como se llama en este día de la lección. Dice, el libro de los Hebreos nos enseña que el servicio del santuario terrenal hebreo era un modelo. Un modelo es algo así como quien dice algo que en realidad sirve de modelo para realizar una copia de él. En otras palabras, el santuario terrenal era un modelo del original. Este era una copia del santuario celestial, al que Cristo vino a inaugurar cuando como sumo sacerdote entró o pasó, mejor dicho, del lugar santo al lugar santísimo, de acuerdo al libro de Levíticos. Usted recuerda que el santuario tenía dos compartimientos. En uno de ellos, el lugar santo, donde estaban el candelabro, estaban los panes de la proposición, y allí era la primera sección. Estaba el lugar santísimo, que es donde se encontraba el arca del pacto, donde estaban allí dentro los 10 mandamientos, la vara de Aarón y también el maná. Ahora, pero a Moisés se le advirtió que él iba a hacer una copia del santuario o del tabernáculo original, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Ahora, en el ritual del santuario terrenal se desarrollaba un ministerio. Este ministerio se realizaba en los dos compartimientos, en el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo entró, o pasó, mejor dicho, del lugar santo al lugar santísimo, de acuerdo a nuestra doctrina en 1844. Entonces, ¿qué era esto del día de la purificación, o del día de la expiación, o del día de Yom Kippur, como se le conoce en el mundo judío? Bueno, el día de la expiación era el día que en realidad se hacía limpieza, se hacía purificación, se hacía expiación del santuario. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, usted recuerda que cuando el pecador, bueno, valga la redundancia, pecaba, se presentaba ante el sacerdote, llevaba un corderito para ser sacrificado. Antes de sacrificar al corderito, el pecador ponía las manos en la cabeza del corderito, confesaba sus pecados y simbólicamente los pecados del pecador eran transferidos simbólicamente al animalito. Ahora el animalito servía como sustituto. La paga del pecado es muerte, pero ahora el animalito tenía que morir por los pecados del impenitente. Él confesaba sus pecados, los pecados eran transferidos al animalito simbólicamente. Ahora el animalito tenía que morir, y al derramar su sangre el animalito, esto hacía expiación, hacía limpieza o perdón o justificación de los pecados, pero no quedaba allí. Ese animalito era sacrificado literalmente, era asado literalmente allí en el altar del sacrificio, pero la sangre de ese animalito pasaban a ser puesta, a ser asperjada en los cuernos del altar. Y esta sangre manchaba podemos decir, el santuario. Esa sangre quedaba como símbolo del pecado del pecador. O sea, ya había sido perdonado, pero todavía estaba ahí esa sangre. Y esa sangre era contraria, era acusadora, condenaba al pecador de que él había fallado, había pecado. Entonces, el sacerdote tenía un día en el año, en el día de la expiación, de acuerdo a Levíticos 16, este era un momento del año en que el sumo sacerdote entraba al segundo compartimiento, al lugar santísimo, para hacer una obra de purificación, expiación en favor del pueblo de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del día del juicio, o el día de la purificación, o el día de la expiación, nosotros hablamos como el día del juicio. Pero déjenme hacer un paréntesis. El juicio no es para condenar a nadie. El juicio es para determinar al verdadero culpable de todas las atrocidades que se han realizado. En otras palabras, el día de la expiación es el día en que se viene a juzgar para determinar quién es el verdadero culpable o responsable de todos los crímenes cometidos. Entonces, la sangre que estaba allí, que había manchado el santuario,
tenía que ser limpiada, tenía que ser purificada, tenía que ser expiada en el día de Yom Kippur. En otras palabras, esa sangre era la mancha del pecado cometido, pero todavía no había sido borrado. ¿Por qué? Porque todavía no había sido expiado. Ese era un gran día, el día de la expiación. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, limpiaba esa sangre, purificaba esa sangre, y sólo así quedaba entonces el santuario limpio. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, de los versículos 20 al 23, nos dice así, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En otras palabras, la sangre de Cristo es la que da la expiación, pero en el día de la purificación o la expiación, lo que hacía era borrarse los pecados, y ese juicio era para determinar al culpable de todos los crímenes. El culpable de todos los crímenes es el diablo Satanás, que instiga, engaña y arrastra a la gente a cometer los más horrendos y terribles crímenes. Pero todo aquel que se acerque a Dios confiadamente a través de los méritos de Jesucristo, él recibirá perdón, salvación y vida eterna. Los eruditos se han sorprendido de que el santuario celestial en sí necesitaba ser limpiado o purificado. La obra de Cristo que Cristo hace en el santuario celestial es la verdadera expresión de lo que el sumo sacerdote terrenal hacía en el servicio anual de la expiación en el santuario israelita. Un sacerdote terrenal hacía las obras terrenales en el santuario terrenal, pero esto prefiguraba la obra que algún día Cristo realizaría en el cielo. Dice aquí, el versículo no dice que esta purificación celestial tuvo lugar inmediatamente después de la ascensión de Cristo. A partir del estudio del libro de Daniel, podemos ver que esta fase del ministerio comenzó en el año de 1844, de acuerdo a nuestra doctrina. Entender esta solemnidad es muy importante. Ahora podemos descansar con la seguridad de que lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo está haciendo por nosotros ahora mismo, en el santísimo, santo lugar, allá en el cielo. De tal manera que el día de la expiación, más bien nos debería dar seguridad de que estamos en las manos del Señor. Si tú has confesado tus pecados, la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Por lo tanto, si usted ha confesado sus pecados, si usted se ha arrepentido, si ha venido a Cristo, esté seguro que Él le ha recibido en el santo y poderoso nombre del Señor. Su sangre le ha hecho expiación, le ha limpiado, y ahora usted está listo y preparado para encontrarse con Él. Pero aquellos que no se han preparado, no están listos, Jesucristo dice: el que sea limpio, siga siendo limpio. El que sea inmundo, siga siendo inmundo. Por lo tanto, es importante saber de qué lado se encuentra o que estaremos en el gran día de la expiación. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.